Vamos a hablar de lo que para mí es uno de mis temas favoritos, yo podría decir que incluso fascinante, y es el derecho a la intimidad. Comenzamos por ver cuáles son los propósitos de este taller, los fines. El primero es que ustedes sepan distinguir las diversas modalidades del derecho constitucional a la intimidad. Hago énfasis en que estamos hablando de un derecho constitucional, no meramente estatutario. También conocerán cómo proteger su derecho a la intimidad ante diversos escenarios. Gracias, Juan. Gracias por dejarme saber que se escucha bien. Esto es bien importante porque es algo en lo que yo suelo hacer énfasis con los estudiantes, que no es, que es fundamental que sepan cómo proteger su derecho a la intimidad. Pero no solo eso, también hay que cobrar conciencia de las consecuencias jurídicas de infringir el derecho a la intimidad de terceros y cómo defenderse ante una demanda que se nos presente por la violación de este tipo de derechos. O sea que obviamente el propósito entonces del seminario o del webinar es no solamente que ustedes sepan cómo reclamarlo, cómo reclamar su derecho a la intimidad, cómo protegerlo, sino también cómo evitar correr riesgos de que reclamen en contra suya por infringir el derecho a la intimidad. ¿Okay? Dicho ello, pues, hay unas advertencias que son estándar para este tipo de presentación, y es que esta presentación puede contener o contiene imágenes y vocabularios que pueden resultar desagradables, perturbadores o indignantes. No obstante, su presentación resulta necesaria para fines de que este ejercicio educativo resulte lo más efectivo posible. Les adelanto que vamos a tener un par de videos demostrativos. Hay uno de ellos que no tiene volumen, nunca he podido descubrir por qué. El otro sí tiene volumen, pero que es posible que cuando lo ponga a correr, pues se sienta más alto que mi voz, así que eso lo advierto para que estén pendientes de sus bocinas y puedan ajustarlas para que no les moleste el ruido. Próximo, las imágenes a mostrarse durante la presentación son del dominio público o de la exclusiva propiedad de sus respectivos autores, según corresponda, y este taller no equivale a una asesoría legal que convierta el recurso en abogado de los participantes. Esto último es una reserva ética que como abogado admitido del Tribunal Supremo tengo que hacer para, para que quede claro que yo no me estoy convirtiendo en asesor legal de ninguno de los participantes, sino que estoy ejerciendo una función educativa y académica. Pues de entrada vamos a empezar con unos principios básicos, y es que, por ejemplo, en los Estados Unidos el derecho a la intimidad está, según la doctrina jurídica vigente, implícito en otros derechos de la Constitución Federal, aunque eso ha quedado un poquito en duda después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocara el conocido caso de Roe vs. Wade, porque el cual se basaba en la existencia de un derecho a la intimidad que ahora el Tribunal Supremo de los Estados Unidos parece no estar reconociendo. Okay. Dicho ello, en el caso de Puerto Rico la situación es distinta, porque nosotros sí reconocemos expresamente el derecho constitucional a la intimidad en la sección octava de la Constitución del Estado Libre Asociado, y que dice que toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. O sea que de esta simple oración nacen por lo menos dos derechos fundamentales que todos tenemos. Número uno, el derecho a nuestra intimidad y a la honra, y el derecho a nuestra reputación. De aquí es que, por lo tanto, surgen las reclamaciones por difamación en Puerto Rico, que ya fue objeto de un webinar previo. ¿Okay? Y continuamos con los principios básicos. Quiero compartirles con ustedes, porque me parece que resalta muy bien la importancia de la protección del derecho a la intimidad, porque nos dice el Tribunal Supremo en un caso que se llama Arroyo versus Rattan Specialties. Este fue el caso, para que una nota curiosa, ¿no? Este fue el caso que declaró inconstitucional el uso de los polígrafos, también conocidos como detectores de mentiras, en el área de empleo, porque infringía el derecho a la intimidad de los empleados de las empresas. Y nos dice el Tribunal Supremo, y cito:
Los derechos a la dignidad, integridad personal e intimidad son derechos constitucionales fundamentales que gozan de la más alta jerarquía y constituyen una crucial dimensión en los derechos humanos. Su protección es necesaria para que se pueda lograr una adecuada paz social o colectiva. Una persona respetada en su intimidad y dignidad, que no es otra cosa que el amplio y en ocasiones complejo mundo interior e individual, sentirá y vivirá la paz, el respeto y la consideración merecida por todo ser humano en una sociedad. Ok, y es inspirado en esas palabras que vamos a empezar a ver algunos principios del derecho a la intimidad. De entrada, aunque la Constitución Federal de los Estados Unidos, no estoy hablando de las constituciones de los estados ni de los territorios, que sí pueden incluirlo, aunque la Constitución Federal de los Estados Unidos no tiene explícitamente un derecho constitucional a la intimidad, fueron los americanos, por así decirlo, quienes inventaron el derecho a la intimidad mediante un artículo publicado en 1890 titulado The Right of Privacy por dos conocidos académicos, uno de los cuales, Louis Brandeis, fue también juez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. ¿Ok? Y que se llamaba, y que hablaba de los privacy torts o de las expectativas de privacidad. Esto fue seguido por un artículo del profesor William Prosser titulado simple y sencillamente Privacy, publicado en el año 1960, que distingue junto al artículo seminal de 1890 que el derecho a la intimidad se compone de 4 modalidades, porque uno cuando piensa en derecho a la intimidad, uno consideraría que es lo íntimo de uno, lo que uno quiere guardar secreto, lo que uno no quiere que otras personas se enteren, pero la realidad es que estamos hablando de 4 dimensiones distintas del derecho a la intimidad. La primera es lo que yo llamo la clásica, la que todo el mundo probablemente conoce, que es el derecho a que nadie se entrometa con mi persona. De hecho, les voy a presentar, déjame ver si la próxima puedo mostrárselas con un poquito más claridad. Vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás, porque yo pensaba que había incluido una presentación, una imagen. Ok, vamos a volver a esta, donde pido disculpas. Ok, como les había indicado, pues la primera es que evitar que la gente se meta conmigo, o sea, que interrumpa mi paz y mi tranquilidad, que es probablemente la que todos conocemos. La segunda es la apropiación de la identidad. ¿Ok? Y de esta vamos a estar hablando en un webinar posterior, que es el del derecho a la propia imagen, porque la apropiación de la identidad es un animal totalmente aparte, podría llamarse, de las otras 3 modalidades. La próxima es la divulgación de secretos que son humillantes o embarazosos para la persona. Y finalmente la última, falsa publicidad, también conocida como falsa luz, que no es otra cosa que cuando nos presentan ante la gente como algo que no somos. Y nosotros, yo voy a tener ejemplos de que para cada uno de ustedes, de estas 4 modalidades, excepción hecha, bueno, también sí, del derecho a la propia imagen, aunque lo vamos a tocar más bien superficialmente, porque ya tenemos montado un seminario dedicado exclusivamente a esa modalidad en particular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que se conoce como el snooping, como la vigilancia o el estar inmiscuyéndose en asuntos ajenos, se considera una intrusión o una violación del principio de privacidad, de yo estar solo, y por lo tanto es parte de las violaciones en las que puede incurrir una persona. Ok, ahora, antes de hablar de la existencia de un derecho a la intimidad o a la privacidad, toda persona primero tiene que demostrar que tiene una expectativa de intimidad. Repito, si yo voy a reclamar un derecho que se me ha violado, de que han violado mi privacidad, yo tengo que primero, si es que voy a ir al tribunal o voy a reclamarle a una persona, primero tengo que establecer que yo tenía una expectativa de que mi intimidad iba a ser respetada.
y que como consecuencia de lo contrario se produce la violación de mi derecho a la intimidad. ¿Ok? Así que, dicho ello, vamos a ver en qué consiste la expectativa a la intimidad. Es una alegación central. La cuestión central a resolver es si la persona, nos dice este caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, López Tristani versus Maldonado Marrero, es de resolver si la persona tiene derecho a abrigar donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete. Noten, por lo tanto, que hay unos factores circunstanciales que van a determinar si yo puedo reclamar una expectativa de intimidad. ¿Ok? Para hacer tal determinación, nos sigue diciendo el Tribunal Supremo, existen dos elementos que los tribunales consideran a la hora de adjudicar si existe la expectativa de intimidad. Número uno, un criterio subjetivo mediante el cual el reclamante, o sea, si yo soy reclamante, pues yo, según las circunstancias del caso, albergo una expectativa real de que su intimidad se respete. ¿Ok? Eso es en mi fuero interno, si yo tengo esa expectativa y la reclamo. Y número dos, el criterio objetivo, es decir, si la sociedad considera razonable tener tal expectativa. De entrada, les adelanto que realmente el criterio decisivo es el número dos, porque usted puede tener el número uno, usted puede pensar que usted tiene una expectativa de intimidad que hay que respetarle, pero si nosotros como sociedad no se lo reconocemos, pues usted se quedó sin esa expectativa de intimidad. ¿Ok? Yo les voy a dar ejemplos para que puedan apreciar cómo es que funciona la mecánica de la expectativa de intimidad antes de entrar a cada una de las modalidades del derecho a la intimidad. Y para ello les voy a mostrar un incidente relativamente famoso ocurrido hace unos años atrás. Lo que tienen en pantalla es un video que todavía se consigue con mucha facilidad y es de una dama que tiene un podcast de sus ejercicios, se dedica a la fisicultura, etcétera, y ella en un gimnasio unisex confrontó la situación de que un individuo se sentó, en vez de hacer ejercicio, se sentó a observarla fijamente mientras hacía su ejercicio. Y entonces algo que yo discuto con mis estudiantes es si esta dama tenía una expectativa de privacidad en ese momento, estando en un gimnasio con ropa ajustada, en que el gimnasio es unisex, y por lo tanto, si eso de alguna forma significa que ella no tiene una expectativa de intimidad o no. Y yo les voy a compartir ahora el video. Este video tiene volumen propio, así que por favor, pendiente a sus bocinas, no es muy largo, pero para que puedan apreciar un poquito mejor cómo ocurre el incidente. So I told my husband, and he came over and worked out next to me. Even after he came over, he continued to stare. I decided to stop working out and stare back. I thought he got the picture. I attempted to do my set up and went over and addressed him. I told him if he's gonna work out in this corner, he needed to stop staring and making me uncomfortable. His response was, "I'm just looking around." I then told him I record my workouts and I have him on film. He shut up real quick. Muy bien, hasta ahí llegó este incidente, según fue divulgado por la propia dama en las redes sociales. Y entonces, pues uno se pregunta si tiene una expectativa de intimidad o no. Desde ahora les adelanto que desde mi punto de vista la tiene, a pesar de la localización en que se encuentra, y que por lo tanto, aunque uno esté en un sitio público,
uno retiene un cierto grado de intimidad en términos de su esfera, de su personalidad. Y en este caso tenemos la situación de un individuo que estaba mirándola fijamente a ella y por lo tanto la hacía sentir incómoda. ¿Cuál es la primera? La señora toma varias medidas. Número uno, que su esposo se interponga para que le permita a ella seguir grabando sus ejercicios. Cuando ello no funciona, pues ella confronta al individuo y empieza a mirarlo directamente para ver si recibe el mensaje. O sea que entonces ella empieza a invadir la privacidad de él en la medida en que se le mantiene mirando fijamente y finalmente, valga la redundancia, lo confronta, va donde él y le advierte que esto se está grabando y entonces el individuo inmediatamente cesa de su conducta. ¿Ok? Así que ustedes aquí tienen un ejemplo de una situación en la cual la persona hace valer el derecho a la privacidad aún en un lugar público mediante su confrontación con la persona que ella percibe que está invadiendo su intimidad en la medida en que la está mirando fijamente, en otras palabras, incluso acechándola con sus ojos. ¿Ok? Así que después de esto voy a proceder a compartirles con ustedes otro evento mucho más reciente, que este sí que probablemente lo hayan visto, de una pareja que fue puesta en video durante un concierto y que resultó que era una pareja que no estaba casada entre sí, cada uno tenía una relación aparte y provocó una polémica enorme en términos de si las personas tenían una expectativa de intimidad o no durante la presentación del concierto. Lo voy a compartir ahora. Este video no tiene volumen, ¿ok? Pero realmente aquí lo importante son las imágenes. Así que ahí pueden ver la primera escena, cuando ellos se percatan, la pareja, de que están saliendo en cámara y la reacción de ellos, incluso de lo que obviamente es una amistad de ellas y cómo, y ahí lo ven nuevamente, cómo aprecian. Entonces, una de las cuestiones que ellos reclamaron era que tenían una expectativa de intimidad en ese momento que le fue violada al presentarse el video. Y entonces, lo que uno tiene que preguntarse si en esas circunstancias, sabiendo que en ese tipo de actividad ocurre precisamente ese tipo de filmación en lo que a distintas parejas son presentadas durante el video, pues entonces si podían reclamar o no una expectativa de intimidad. Eso es un caso un poquito más difícil de adjudicar. Lo que tienen en pantalla ahora son los comentarios de los periodistas y hay uno que en particular de la dama que está hablando ahora que me llamó mucho la atención, porque aunque ella presentó el video, reconoció que no era algo muy saludable en términos periodísticos, porque los hijos de ambas personas iban a estar, y la familia inmediata iban a estar sufriendo también las consecuencias de esta indiscreción, si se le puede llamar así, de la pareja que fue cogida en video. Aquí pues es debatible si realmente tiene o no una expectativa de intimidad, pero la realidad es que independientemente de ello, si usted va a reclamar el derecho, usted tiene que primero establecer ante el tribunal que usted tiene la expectativa de intimidad. ¿Ok? Y para ello les voy a mostrar un ejemplo de Puerto Rico. Al caballero que tienen en pantalla, presumo que lo conocen, que es el periodista Carlos Weber, y fue un caso que él protagonizó, que se llama Weber Carrillo versus Estado Libre Asociado, un caso que resolvió finalmente el Tribunal Supremo en el año 2014. Y los hechos son los siguientes. Un fiscal de apellido Viera le pidió a la compañía telefónica Singular que le produjera la lista de llamadas realizadas por los agentes del NIE. ¿Por qué? Porque este fiscal se percató de que el periodista Carlos Weber estaba presente cuando habían operativos del negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia, que es lo que significa NIE, y entonces el fiscal dedujo, razonablemente, diría yo,
que Carlos Weber tenía que tener una fuente informativa dentro del negociado de investigaciones especiales. Y entonces, por eso le requirió a la compañía Singular que le entregara los listados, porque estos agentes tienen teléfonos asignados, teléfonos móviles asignados a cada uno de ellos, que le provee el Departamento de Justicia, y encontró que en uno de ellos había un número telefónico a los de la agencia. O sea, los teléfonos de los inspectores se supone que solamente se utilizaran para comunicarse entre sí, no con personas fuera de la agencia. ¿Ok? Y entonces el fiscal, no conforme, emite una segunda orden a Singular para que le proporcionara el nombre y la información personal del usuario de ese número telefónico al cual el agente había estado llamando, así como una relación de todas las llamadas realizadas y recibidas por ese teléfono ajeno en el mes de febrero. Ok, repasamos. El fiscal, por lo tanto, pide dos cosas a la compañía telefónica. Número uno, que le identifique quién es el dueño del teléfono al cual la gente estaba llamando, que resultó ser Carlos Weber. Y número dos, que le diera una relación de todas las llamadas de ese teléfono de Carlos Weber durante todo un mes completo, todas las llamadas realizadas y recibidas por ese teléfono en el mes de febrero. Como ustedes podrán imaginarse, pues Singular produjo la información, y cuando el señor Weber se enteró de que el fiscal había hecho eso, fue a reclamarle porque estaba inspeccionando sus datos personales, y el fiscal le dijo que no se preocupara porque la investigación no era en su contra, sino para detectar violaciones a las normas del NIE por parte de los agentes. Pero Carlos Weber no se quedó así y demandó al gobierno de Puerto Rico por esa intromisión en lo que él consideraba su intimidad. Y el caso, a nivel del tribunal de instancia, Carlos Weber lo pierde. El tribunal de instancia dictó sentencia desestimando la reclamación porque concluyó que su derecho a la intimidad no se había violado porque no tenía una expectativa de privacidad o intimidad sobre el teléfono, porque quien pagaba la factura de su dispositivo era su patrono. Número uno. Y número dos, que Carlos Weber siguió utilizando el teléfono, el mismo número telefónico, después de enterarse de la orden. O sea que el caso lo que plantea es hasta qué punto yo tengo una expectativa de intimidad en un teléfono que no es mío, aunque yo lo utilice. No es mío en el sentido de que yo no pago la mensualidad, que yo no lo compré, yo no mantengo la línea, pero yo soy el usuario del teléfono. Y entonces el Tribunal Supremo aplicó la norma de que había que ver si Carlos Weber tenía una expectativa de intimidad sobre el lugar o el artículo a ser registrado, y si tal expectativa es razonable a la luz de los criterios prevalecientes en la sociedad. Y entonces, como ya yo les dije, el fiscal había pedido dos cosas. Número uno, la identidad del usuario del teléfono, que era Carlos Weber. Esa, el Tribunal Supremo determinó que el Estado lo podía hacer, que sí podía obtener la identidad de Carlos Weber, saber quién era el dueño del teléfono. Ahora, el Tribunal Supremo determinó, por el contrario, de que solicitar todo un mes de llamadas recibidas y generadas no era razonablemente pertinente al asunto de la investigación, y que por lo tanto se había violado la intimidad del señor Weber. En otras palabras, que lo que determina la expectativa de intimidad probablemente en la inmensa mayoría de los casos es quién es el poseedor del artículo, quién posee el carro, quién posee el cuarto en una casa, quién posee el teléfono, quién posee una tablet, etcétera, y no necesariamente la persona que paga por ese artefacto o por ese dispositivo o por ese automóvil. O sea que este caso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para uno poder hacer reclamos de violación al derecho a la intimidad, aunque el teléfono a mí me lo esté pagando mi patrono. ¿Ok? Eso no significa que yo no tenga una expectativa de intimidad. Dicho ello,
Pasamos a continuación a otro ejemplo de expectativa de intimidad. Este es un caso en particular que involucra la ley de menores y es un caso que se llama Olivieri versus Gela. Aquí la situación de hechos fue que un grupo de estudiantes le dio una golpiza a un joven que se utiliza las iniciales del JOH. Le habían dado una golpiza en la escuela superior en Ponce y el joven junto con sus familiares reclamaron al periódico El Vocero y al Estado porque el periódico El Vocero y otros medios de prensa habían publicado la identidad del menor de edad y que eso era contrario a la ley de menores. En este caso yo representé al vocero y planteé, y el Tribunal de Apelaciones me aceptó la teoría de que aunque el demandante principal era un menor de edad, él no era transgresor, él no había cometido una falta como tal, sino que él había sido la víctima de los hechos y no el victimario. O sea que en ese sentido, por lo tanto, siendo él la víctima de la agresión, no le aplicaba la ley de menores y por lo tanto, él no tenía una expectativa de intimidad basada en la ley de menores. Lo que sí tiene una expectativa de intimidad son los menores que transgreden la ley, que cometen una falta. Pero las víctimas, sean menores o no, no pueden buscar amparo y por lo tanto no tienen una expectativa de intimidad a base de la ley de menores de Puerto Rico. Así que, por lo tanto, resolvió el tribunal que en este caso el vocero procediera a la desestimación de la demanda en su contra porque la información había sido obtenida legalmente de los récords de la policía y era de evidente interés público para el pueblo de Puerto Rico. Así que en este caso no se reconoce una expectativa de intimidad. Ok. Aclarado, si tienen alguna pregunta, expectativa de intimidad, pues lo podemos seguir discutiendo más adelante en la sesión de preguntas, pero partiendo del supuesto de que ya tienen claro este prerequisito de lo que es la expectativa de intimidad, podemos pasar a entrar a las modalidades del derecho a la intimidad para que ustedes puedan apreciar en qué consiste cada una de ellas. Y para repasarlas, voy a citar nuevamente del artículo Privacy del profesor Prosser, cada una de ellas antes de entrar en el detalle. Número 1, la intromisión en los asuntos privados de un reclamante o en su derecho a estar aislado. Número 2, la publicación de eventos embarazosos o humillantes de una persona. Número 3, la publicidad que coloca a una persona bajo una falsa luz ante el ojo público. Y finalmente, la apropiación para beneficio del demandante de la imagen o el parecido de una persona. Estas son las 4 modalidades. Como ya yo les digo, vamos a estar viendo todas y cada una de ellas. Sin embargo, con respecto a la 4, esta es una bestia distinta de las demás, porque lo que caracteriza a la número 4, la apropiación para beneficio del demandante, es que envuelve el principio del lucro, de que una persona se está lucrando. Rita, hay una pregunta, no sé si quieres que la atendamos ahora. Sí, hay una pregunta, Vamos a atenderla ahora, licenciado. sí. Sí, Ajá. dice, es de Jessica Quiñones, que dice, saludos, tengo entendido que el ICE está obteniendo información íntima de residentes en Puerto Rico por medio de tablillas, etcétera. Eso probablemente es correcto. Ahí lo que pasa ahí es un poco más complejo que lo que estamos tratando ahora, porque lo que ocurre ahí es que, dada la condición de Puerto Rico en su relación con Estados Unidos, la Constitución Federal de los Estados Unidos es suprema, incluso sobre la Constitución de Puerto Rico. Y como ya hemos visto, como no está claro que exista un derecho a la privacidad en la Constitución Federal, los agentes federales pues reclaman un ámbito de autoridad superior
a lo que tendría un agente puertorriqueño con respecto a la aplicación de la Constitución de Puerto Rico. No puedo abundar mucho más porque estaríamos sobreextendiéndolo y es un tema espinoso y amplio, pero espero, Jessica, que eso haya servido para contestar por lo menos en parte la inquietud. Nada, si seguimos entonces, ¿no? Porque vamos a ver a continuación cada uno de estos modelos o modalidades, empezando por el derecho a estar solo y en paz. Como ya yo les digo, este es probablemente el más conocido de las modalidades y es la que uno piensa cuando se habla del derecho a la intimidad. Y para ello vamos a utilizar un caso. Jessica. Ok, cómo no, a la orden, Jessica. Ok, para ello vamos a empezar con un caso de Puerto Rico que es uno de mis favoritos porque ejemplifica que dónde es que uno tiene la mayor expectativa de privacidad y el mayor derecho bajo la primera modalidad a estar solo y en paz y que no es otra cosa que en el hogar. Y el caso se llama ELA versus Hermandad de Empleados. Y es un caso, está en Puerto Rico de 1975, ¿ok? Noten que para esa época en Puerto Rico no había organizaciones de acceso controlado. Cualquier persona podía entrar o salir de cualquier comunidad sin tener que identificarse. Y en este caso en particular, unas personas llegan tocando bocinas a la casa del secretario del Trabajo y llegan tocando bocinas, se bajan alrededor de 30 personas, comienzan a caminar por la acera frente a la residencia del secretario portando cartelones y le montaron un piquete frente a la casa, utilizaron altoparlantes para hacer manifestaciones alusivas al secretario, repetidas a coro. En otras palabras, le montaron todo un piquete, como ya les indiqué, un piquete sindical frente a la casa con altoparlantes, más de 30 personas. El ruido de esos altoparlantes, así como su actitud, creó alarma en la residencia del secretario y sus vecinos. Y no solamente esto, los empleados protestantes le adelantaron que al día siguiente iban a volver a su casa para repetirle la dosis y ante esto el secretario del Trabajo optó por abandonar su residencia junto con sus familiares, trasladándose al hogar de unos parientes. Esto motivó que el Estado Libre Asociado, en representación del secretario del Trabajo, presentara la demanda contra la Hermandad de Empleados, requiriendo y reclamando el derecho a la privacidad en estas circunstancias. Y el caso llega al Tribunal Supremo y en efecto el alto foro le da la razón al secretario y resuelve que en este caso en particular, a pesar de que era una manifestación legítima, a pesar de que la estaban haciendo en un lugar público, porque recuerden, en ese momento no había acceso controlado, y a pesar de que existe un derecho constitucional a hacer piquetes, el Tribunal Supremo resuelve en estas circunstancias que el derecho a la intimidad va a tener que ir por encima del derecho a la libertad de expresión. Y este es el razonamiento del Tribunal Supremo al respecto, de que el piquete de un funcionario público en estas circunstancias rebasa los extensos límites de la libertad de expresión, petición y asamblea. ¿Por qué? Porque la persona contra quien se protesta se convierte en un ente cautivo, se le coarta su derecho a la tranquilidad y al descanso, se le acosa, se le inquieta, se altera no solamente el sosiego de su hogar, sino el de sus vecinos no involucrados o envueltos en la controversia. Así que el Tribunal Supremo, como ya le digo, le da particular importancia al derecho a la intimidad en su vertiente del derecho a estar solo y en paz en la tranquilidad y el descanso de nuestros hogares, por encima del igualmente fundamental derecho a la libertad de expresión. Pero no solamente el Tribunal Supremo dice eso, sino que, miren, le informa, resuelve además
que los manifestantes podían llevar su mensaje en piquete pacífico frente a la oficina del propio Departamento de Trabajo. Por lo tanto, resolvió el Tribunal Supremo, los costos psíquicos, esta es una frase que a mí me fascina, los costos psíquicos a los ocupantes de la residencia y a sus vecinos exceden los beneficios derivables por la hermandad. ¿Ok? Número uno. Y número dos, concluye el Tribunal Supremo que los servidores públicos no tienen menos derecho a la tranquilidad de su hogar que los ciudadanos privados. Noten que esta última expresión le aplica también a los jueces del Tribunal Supremo, que también son servidores públicos, así que no es de extrañar que ellos hayan tomado una decisión en el sentido de que les beneficie, de que no van a tener personas piqueteando frente a sus hogares, porque en estas circunstancias la primera modalidad prevalece sobre el derecho de estas personas a la manifestación pública. Este es el único ejemplo que les voy a compartir a ustedes, porque yo entiendo que la primera modalidad es bastante sencilla de percibir, y es, obviamente, como les digo, es el derecho a estar solo, es el derecho a estar en mi casa en paz, a no ser interrumpido con ruidos, con molestias, sino que por lo tanto se me respete en toda mi amplitud mi derecho a estar solo y en paz en mi hogar, incluso por encima de los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica en asamblea, que garantiza también la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su artículo 2, sección 4. ¿Ok? Así que es el único ejemplo que, como yo digo, voy a dar porque es el más sencillo de entender. Pero los otros como que requieren un poquito más de elaboración y se la vamos a dedicar. Y vamos a hablar del segundo, divulgar datos embarazosos o humillantes. Y como una de las mejores formas que se puede entender es cuando se revela algo privado sobre uno, por ejemplo, que se revele que yo soy paciente psiquiátrico, que yo padezco una enfermedad terminal, que yo asisto a cultos satánicos, o sea, cosas que a nosotros no nos interesa divulgar y que nos pueden resultar embarazosas o humillantes. Ahora aclaro esto de entrada. Para que aplique la segunda modalidad, lo que se revele, los datos tienen que ser verídicos. Tiene que ser verdad lo que se diga de mí, porque si no, no es embarazoso ni humillante, sino que cae bajo la tercera modalidad que vamos a estar viendo un poco más adelante. O sea, repito, cuando se divulgan datos embarazosos humillantes es porque esos datos son verídicos, que es verdad que lo que se está diciendo de mí es correcto, es verídico, pero que me causa momentos de embarazo y de humillación en la medida en que se revele. Y para ello voy a compartir con ustedes un caso que generó mucha controversia en Puerto Rico décadas atrás y que involucró a la figura de Carlos Romero Barceló y un crimen cometido en el frigorífico La Palma en Santurce, y que es el caso de Colón versus Romero Barceló. En esta época, para la década de 1980, la administración de Romero Barceló se embarcó en la empresa de tratar de enmendar la Constitución de Puerto Rico mediante un referéndum para eliminar el derecho absoluto a la fianza, y se inició una campaña mediante la cual se estaban difundiendo anuncios de un cadáver encontrado en el frigorífico La Palma y que correspondía al del señor Tulio Germán Rivera. ¿Ok? Y presentaron los familiares de esta víctima, presentaron una demanda porque el comité a cargo de impulsar la enmienda constitucional
utilizó la imagen del cadáver para justificar por qué había que enmendar el derecho absoluto a la fianza, porque casualmente la persona que cometió el crimen estaba disfrutando de ese derecho al momento de cometer el crimen. Y entonces, pues, los familiares presentaron la demanda y resultó que no, el tribunal de instancia desestimó la demanda por entender que el anuncio era de interés público y que se trataba de un evento célebre que tenía amplio carácter noticioso y público y que tenía el propósito de crear conciencia en el pueblo sobre la alta criminalidad y estimular al electorado a que participara. ¿Okay? Y que por lo tanto el tribunal de instancia resolvió desestimar la reclamación. Pero en revisión o apelación, el Tribunal Supremo revoca la determinación y resuelve que la familia Colón tenía derecho a tener su día en corte, y este es el razonamiento que adopta el Tribunal Supremo para ello. Yo les adelanto, contrario al caso de ELA versus Hermandad de Empleados, yo no soy fanático, yo no soy admirador de esta decisión de Colón versus Romero. Yo entiendo que está mal decidido, yo entiendo que debería ser revocado, pero como es doctrina vigente, yo la tengo que compartir con ustedes para que sepan a qué atenerse en caso de que se involucren en una actividad de promoción, ya sea comercial, política o religiosa, y las consecuencias que puede tener para ustedes violar este principio del derecho a la intimidad. Y resuelve el Tribunal Supremo que, aún aceptando como válido el interés público, y esto es de lo primero que a mí no me gusta de la decisión, o sea, obviamente hay un interés público, nos guste o no, nos caiga antipático o no, hay un interés público en el tema de si se va a eliminar o no el derecho absoluto a la fianza. Así que decir que es, aceptar que es como válido, implica que pueden haber intereses públicos que son inválidos. No, o sea, a mí no me gusta ese lenguaje. ¿Ok? Sin embargo, como sigo viendo lo que dice el Tribunal Supremo, miren lo que dice aquí, que según el Tribunal Supremo, la foto del cadáver no era el medio más adecuado para obtener un fin lícito. No es esta la situación ante nos. Existían otros medios de difundir el mensaje contenido en el anuncio. No tenía que presentarse la foto grotesca del señor Rivera para cumplir con tal propósito, y hasta podía hacer otra clase de anuncio y causar el mismo efecto en el público. Yo no sé ustedes, yo no he estudiado relaciones públicas, pero yo no sé cómo el Tribunal Supremo de Puerto Rico puede determinar que excluir una foto no va a afectar una campaña, cuando, como todos sabemos, el conocido refrán de que una imagen vale más que 1000 palabras, de que uno puede transmitir el mismo mensaje exclusivamente utilizando palabras y causar el mismo efecto en el público que presentando la foto de un cadáver, lo que yo, según yo entiendo, los publicistas llaman el shock value de la imagen. Pero en este caso, como ya les digo, el Tribunal Supremo también determinó que no se trata del ejercicio de la libertad de prensa aquí, lo cual no significa que no exista el derecho a la libertad de expresión, como ciertamente los proponentes de la enmienda constitucional lo tenían. Así que no veo por qué el Tribunal Supremo distingue con respecto al derecho de la libertad de prensa, y que era para promover una propuesta asumida en una controversia política, cuando quienes han participado de mis webinars sobre libertad de expresión, una de las cosas que yo recalco es que precisamente la expresión política es la que recibe más protección, es la más importante dentro del campo constitucional. Sin embargo, aquí el Tribunal Supremo lo utiliza como una justificación para quitarle importancia, o sea, un pensamiento diametralmente contradictorio del que se supone que asume el Tribunal Supremo. Y no se trata aquí, como yo les digo, por lo tanto se resuelve que procedía proteger el derecho, que tenía una expectativa de intimidad en la familia Colón y que le había sido violada al divulgarse datos embarazosos o humillantes de tener a su familiar tirado en el piso, muerto, y siendo visto así por el pueblo de Puerto Rico. Y finalmente, como ya le indiqué,
Reitera el Tribunal Supremo de que la inclusión de la fotografía no era esencial para comunicar el mensaje. Yo respetuosamente difiero de estas expresiones del Tribunal Supremo. Yo entiendo que al contrario, a mí no me tiene que gustar el mensaje. Yo no tengo que estar a favor del mensaje para reconocer su efectividad en términos de su comunicación, de lo que pretende comunicar. Pero vamos a tener más adelante otro ejemplo de este tipo de situación. Solo quiero que sepan que esta historia que ocurrió en 1982, en el siglo XX, se repitió en el siglo XXI bajo la administración del gobernador Luis Fortuño, cuando en otro referéndum que trató de implementarse para enmendar la Constitución, se utilizó la fotografía de estos dos jóvenes que tienen en pantalla. Estos, yo no sé si ustedes recuerdan un crimen que ganó notoriedad que se llamó el asesinato del disc jockey, que este era un joven que estaba fungiendo como tal en una fiesta creo que en Sidra, y estos dos jóvenes fueron imputados de haberlo matado a sangre fría, y esta foto que tienen en pantalla se tomó en pleno tribunal mientras estaban siendo juzgados como adultos. Se divulgó en toda la prensa, se divulgó en las redes sociales, y entonces el Partido Nuevo Progresista pretendió, en un segundo intento por enmendar la Constitución de Puerto Rico para eliminar el derecho absoluto a la fianza, intentó utilizar la foto, pero los tribunales, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, una decisión 2-1, decidió que no, porque resolvió que estos jóvenes tenían una expectativa de intimidad cuando hicieron el gesto obsceno que ustedes están viendo en pantalla. Cosas veredes, pero es la decisión, y por lo tanto Colón versus Romero permanece vigente. Así que, aclarado ello, vamos a ver otro ejemplo de datos embarazosos o humillantes, y en un caso que se había estado litigando en Puerto Rico, no, mi recuerdo es que no llegó al Tribunal Supremo, y que involucró el programa súper exclusivo y el cantante Ricky Martin, y es un caso que se llama, vamos a ver si sale aquí, Rosario Álvarez versus Ela, y es una situación en la que una pareja gay decide celebrar una boda simbólica en el Puerto Rico de la década del 2010, cuando todavía no se había reconocido ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos el derecho de la comunidad gay a casarse legalmente, y la pareja había decidido celebrar una ceremonia simbólica sin consecuencias legales, y iba a ser una actividad íntima en el centro de convenciones de el centro comercial de Los Paseos en Río Piedras, pero que desafortunadamente uno de los, y a pesar de que trataron de salvaguardar su intimidad, el personaje de la Comay de Super Exclusivo y su creador, Antulio Cobo Santa Rosa, se enteró de que se iba a celebrar esta actividad, y presentaron un reportaje sobre la boda gay que se iba a celebrar en Puerto Rico. Fueron con equipo de filmación y con un camarógrafo que se le trepó en el techo de una residencia aledaña al centro comercial, y trataron de filmar a los participantes de la actividad, y que los cuales tuvieron que tomar medidas especiales para evitar que los grabaran, y posteriormente en el programa de Super Exclusivo, con tono de burla y desprecio, se leyó los nombres de los demandantes, porque la pareja demandó al canal y al señor Cobo Santa Rosa. Se pusieron los nombres de los demandantes, sus profesiones, sus lugares de trabajo, y se emitieron comentarios como cuál de los demandantes era el hombre o la mujer, y que la actividad era una poca vergüenza, etcétera. Uno de los miembros de la pareja era profesor universitario, el otro era un policía. Y así, esto es un caso que se estaba litigando, yo no sé finalmente en qué terminó,
pero se los traigo por una razón en particular para la cual voy a volver atrás un segundo, y es porque hay una polémica, una de las polémicas que desató el caso, no era si ellos tenían un derecho a la intimidad, porque obviamente parece claro que lo tenían, y que lo que había hecho el programa super exclusivo era algo embarazoso y humillante para ellos. Lo que pasa es que días antes de la boda, uno de los miembros de la pareja le envió un mensaje al artista Ricky Martin por vía de la red social que entonces se conocía como Twitter, en la cual lo invitó a estar presente en la boda, porque en tiempos recientes, para aquella época, Ricky Martin había, como se dice coloquialmente, había salido del closet y ellos querían que estuviera presente en su boda. Pues una de las polémicas que surgió es si este mensaje enviado a uno de los más, probablemente el boricua más famoso en aquella época en todo el planeta, si no implicaba una renuncia a la expectativa de intimidad, porque si usted quiere una ceremonia privada, usted no invita a Ricky Martin o en tiempos más recientes a Bad Bunny a su actividad, porque la gente se va a enterar de una forma o de otra. Así que surgió la polémica. Yo no sé finalmente, porque el caso no llegó al Tribunal Supremo, no tengo conocimiento de qué pasó finalmente con el caso, pero se los quería traer para que tengan una idea de cómo, y esto es algo que a mí me gusta recalcar, cómo muchas veces lo importante no es el derecho aplicable al caso, lo importante son los hechos que dan origen al pleito, porque ellos son los que deciden la controversia en un sentido u otro. Y hablando de divulgación de datos embarazosos y humillantes, una pregunta de un caso que también llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico que nos podemos hacer. Yo tengo una expectativa de privacidad si estoy cometiendo adulterio. Y ese es el caso que vamos a discutir ahora, un caso muy importante que ya lo habíamos visto anteriormente, que es López Tristani versus Maldonado Carrero, un caso del año 2006. Y los hechos, según relatados por el Tribunal Supremo, es que la dama instó una demanda contra su entonces esposo porque su esposo, el papá del esposo y un detective privado entraron ilegalmente al apartamento en Isla Verde donde la peticionaria reclamó una expectativa de intimidad por un lugar privado, propiedad de sus padres, y esta gente entró allí y le grabó un video apareciendo la dama desnuda. ¿Ok? Y por eso la señora presentó una demanda para tratar de evitar que su todavía esposo utilizara el video en contra de ella. Noten que en estos casos, cuando usted va al tribunal, estos son procedimientos públicos. Por lo tanto, usted va a tener que renunciar a parte de su expectativa de intimidad, porque noten aquí que se están utilizando los apellidos y los nombres de pila de cada una de las partes. Así que en ese sentido usted se está exponiendo ante el público cuando usted litiga. Porque como ya digo, los casos, la inmensa mayoría de los procesos judiciales son de dominio público, se pueden presenciar por el público. Entonces, el marido todavía, el señor Armando López Tristani, presentó una demanda de divorcio y un proceso criminal de adulterio contra su todavía esposa, por, como ya le digo, le encontró compartiendo con otra persona en un apartamento donde la sorprendió con su padre y con un detective privado y que la grabaron en video su cuerpo desnudo y salieron de allí. En otras palabras, ¿cuáles son los elementos que están en controversia? Número uno, que estamos hablando de 3 casos que se presentan al mismo tiempo. Uno de ellos lo presenta la señora para tratar de recuperar el video. Los otros 2 casos los presenta el esposo, uno de divorcio y otro criminal por adulterio, uno civil,
otro criminal. En aquella época el adulterio todavía era un delito. Ok, ya hoy en día no. Noten por otro lado que están los factores de que el apartamento donde acontecen los hechos le pertenecía a los padres de la dama, no a su todavía esposo, pero noten también que a base de los hechos del caso da la impresión de que el esposo, el suegro y el detective privado entraron con llave al apartamento y no forzaron la entrada al mismo. Así que entonces una de las primeras cosas que habría que discutir es, número uno, si hay una expectativa de intimidad por parte de ella, y número dos, asumiendo que la tenga, entonces estaríamos hablando de divulgación de datos embarazosos y humillantes, porque les reitero, lo fundamental es que el dato embarazoso y humillante tiene que ser cierto, porque si es mentira, entonces estamos hablando de una violación distinta al derecho a la intimidad. Y como ya veremos, en estos tres pleitos que se generaron, en uno de ellos, el de la vista que presentó la señora, las partes llegan a un acuerdo sobre los tres casos. Y es el siguiente, que la parte demandada, que es el marido, se obligó a no utilizar el vídeo original ni copia alguna del mismo en ningún proceso civil o criminal, que era lo que quería la señora. O sea, en ese sentido, la señora prevaleció. Y que en cuanto al proceso criminal, el marido estaría desistiendo para que no se utilice el video como parte de la prueba. ¿Ok? Lo que pasa es que entonces también como parte del acuerdo transaccional, el video y su copia se consignaron en el tribunal en un sobresellado en el pleito de divorcio. ¿Ok? Y aquí pues me detengo para explicar un segundo, ¿no? Cuando usted está litigando un caso y usted llega a una transacción, las transacciones típicamente involucran que usted da algo a cambio de algo. Usted en las transacciones no lo gana todo. Usted sale con un cierto grado de insatisfacción de las transacciones, pero que llega a ellas porque decide que es más importante lo que gana que lo que pierde. Y en este sentido, como ya les digo, la señora gana que el video no se divulgue en ningún proceso civil ni criminal, pero a cambio de ello, ella consintió a que el video se quedara en un sobresellado dentro del tribunal. Esta fue la condición que le impuso su ex marido, su ya ex marido. O sea, yo no voy a publicar el video, no lo voy a utilizar, pero tú no te vas a quedar con él. Se queda consignado en el tribunal en un sobresellado, como parte del expediente del caso. ¿Qué pasa? Una vez los casos terminan y la sentencia de divorcio viene final y firme, la dama vuelve al tribunal mediante su abogado solicitando el desglose y la entrega del vídeo que se había consignado en el pleito, del vídeo y de su copia. Le dijo el tribunal, mire, ya no hay razón para que ese video esté consignado porque ya los procesos terminaron y yo tengo la preocupación de que ese video se va a quedar ahí y puede estar expuesto a que algún empleado inescrupuloso lo vea. Y el ex marido se opuso al desglose de los videos alegando que no procedía porque eso era parte del acuerdo transaccional entre las partes. Y el caso llega al Tribunal Supremo, donde el alto foro se hace dos preguntas. Número uno, ¿hay la expectativa de intimidad en estas circunstancias? Y número dos, ¿renunció la señora a su derecho a la intimidad al aceptar que el video se quedara consignado en el tribunal? Y el tribunal resuelve, el Tribunal Supremo, ambas interrogantes con la afirmativa. En primer lugar, que indiscutiblemente la grabación de la imagen mientras se encuentra en un apartamento es una intromisión irrazonable con la intimidad y con su honra. La peticionaria, dice el Supremo,
albergaba en el lugar sin duda alguna una expectativa real de que su intimidad iba a ser respetada. Expectativa a todas luces razonables. Ello así, a pesar de que estaba cometiendo un delito, a pesar de que estaba incurriendo en una conducta que podríamos considerar reprochable, pero el Tribunal Supremo resuelve que sí, porque como era el apartamento de los padres, ella tenía una expectativa de intimidad que debió ser respetada. ¿Ok? Así que en ese sentido sí hay la expectativa. Lo que pasa es que, sin embargo, pues esa primera batalla la ganó la dama, pero pierde la segunda porque el tribunal resuelve que ella renunció a su derecho a la intimidad al llegar al acuerdo transaccional que ya les he explicado, porque ella abandonó su reclamo de intimidad a cambio de que la parte demandante no retuviera los videos para sí y no los utilizara en los procedimientos judiciales pendientes en su contra. Así que en ese sentido, en cierta forma, la señora gana la batalla, pero pierde la guerra, porque no pudo quedarse, no pudo obtener la posesión de los videos, sino que esos videos al día de hoy continúan en un sobrelacrado, en un expediente sellado en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, hasta nuevo aviso. Así que esto es otro ejemplo de datos embarazosos. Lo que pasa es que aquí el Tribunal Supremo no tiene que entrar a resolver si se trata de una segunda modalidad, si se trata de la aplicación de la segunda, porque como hubo una renuncia al derecho a la intimidad, pues ya no intentará distinguirlo. Pero yo sí les puedo decir que definitivamente esto es un caso en que se da la segunda modalidad de divulgación de datos embarazosos u humillantes que son verídicos. Ahora, ¿qué pasa cuando no son verídicos los datos que se revelan contra nosotros? Entonces entramos a la tercera modalidad del derecho a la intimidad, que es la falsa luz. Algo que a veces mis estudiantes me preguntan, y no sin razón, es si la falsa luz es lo mismo que difamación. Mi contestación es que puede serlo como que puede que no lo sea, porque puede que en muchos casos al incurrir en falsa luz se esté difamando a una persona, pero puede haber circunstancias en las que haya falsa luz sin que haya difamación. Y eso, como ya le digo, va a depender de los hechos de cada caso. No es del derecho que depende, depende de los hechos que tiene el tribunal ante sí. Y en ese sentido, para ilustrarles lo que para mí es uno de los casos más famosos de falsa luz, hay que hablar de un personaje histórico en Puerto Rico, que es el ex gobernador Pedro Rosselló González, porque él es protagonista principal de un caso del Tribunal Supremo que trató el asunto de la falsa luz. Y es un caso que acontece después de que el señor Rosselló, estando en campaña por las calles y las aceras del pueblo de Isabela, está dándole las manos, como ustedes pueden ver aquí, a todas las personas que están pasando y que lo ven pasar, ¿no? Como lo pueden apreciar aquí, y le está dando la mano, que tienen aquí en pantalla Rosselló, y una de las personas que él se encuentra es este caballero que está en el balcón de su casa y lo saluda. Si ustedes se fijan, la persona no tiene un rostro de extrema felicidad, y menos lo iba a tener cuando días después el pueblo de Isabela amanece pasquinado con la imagen del caballero dándole la mano a Rosselló en un pasquín que dice: con la fuerza del pueblo, por un nuevo comienzo, Pedro Rosselló, gobernador. ¿Ok? Y este caballero, debido a esta situación, presenta una demanda que es uno de los casos más importantes que vamos a estar discutiendo, que se llama Bonilla Medina versus Partido Nuevo
progresista. Y me van a dar un segundo, voy a apagar el micrófono porque tengo que atender una situación que me va a tomar solamente un segundo. Ok, ya estoy de vuelta. Disculpen la interrupción, pero es que tenía a a mi gatita que quería participar del webinar, pero le tuve que decir que no. Ok, este caso, el demandante alegan que Rosselló y el PNP habían tomado su fotografía, gracias, había tomado su fotografía sin su consentimiento en violación de su derecho a la intimidad y que lo habían hecho para llevar el mensaje de que la persona había ingresado en el Partido Nuevo Progresista. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque este caballero que está en pantalla era uno de los fundadores del Partido Popular Democrático en el pueblo de Isabela. ¿Ok? Y entonces reclama que eso constituyó una violación de su derecho a la intimidad porque había sido objeto de insultos por parte de personas en su comunidad que entendieron que había abandonado sus principios al mudarse de partido. ¿Ok? Y señalaron que todo el mundo sabía que él era uno de los miembros fundadores de dicha colectividad. Y para ello alegaron que su causa de acción se basaba en el caso de Colón versus Romero Barceló, que fue el caso que ya habíamos discutido, y que no era una causa de acción por difamación. El Tribunal Supremo, sin embargo, no le da la razón a Bonilla Medina y es uno de los casos más importantes por, entre otras razones, las que tienen en pantalla, porque el Tribunal Supremo resuelve que la expresión política debe recibir el más alto grado de protección constitucional en nuestra sociedad pluralista, porque supone el libre intercambio de ideas, número uno. Número dos, porque se ha enfatizado que la expresión política requiere protección especial a base de la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos, y que no puede dudarse que tiene su más completa e importante aplicación en el manejo de las campañas de aspirantes a puestos políticos. En otras palabras, que la expresión máxima de la manifestación política es precisamente la expresión política en las campañas político-partidistas. Y por lo tanto resuelve que en estos casos en particular del expediente surgía que la fotografía fue tomada como parte de la celebración de una caminata en contra de las drogas, mientras el doctor Rosselló era candidato al puesto electivo más importante, que se tomó mientras se encontraba en una acera pública frente al balcón de la residencia de Bonilla Medina, en un lugar a la vista del público en general. O sea, esto es particularmente importante porque noten que si, por ejemplo, la foto, si hubiera sido que Rosselló entraba a la residencia de Bonilla Medina y el señor Bonilla Medina estaba almorzando en ese momento y ahí es que le toman la foto, el resultado pudo haber sido muy distinto al del uso del parking. Pero como ya les digo, el Tribunal Supremo resuelve que en estas circunstancias se había tomado la foto en un sitio público, a la vista del público, y que por lo tanto el derecho de la intimidad de Bonilla en su vertiente del derecho a la propia imagen debe ceder ante la libertad de expresión del entonces futuro candidato a la gobernación. Aquí tengo que corregir al Tribunal Supremo porque yo desde mi punto de vista no estamos hablando del derecho a la propia imagen, sino de la tercera modalidad del derecho a la intimidad, que es divulgación, que crea una falsa luz. ¿Por qué? Número uno, porque crea una falsa luz, y número dos, porque como ya yo les adelanté, la cuarta modalidad, que es el derecho a la propia imagen, siempre requiere un factor de lucro presente al momento de la apropiación. Si en este caso el doctor Rosselló o el Partido Nuevo Progresista hubieran vendido fotos del pasquín o de la foto original, que hubiera podido decirse que había un ánimo de lucro, entonces sí podría hablarse de un lucro directo que explicara violación del derecho a la propia imagen. Pero desde mi punto de vista, en realidad muestra a una persona
a la que se le está violando su derecho a la intimidad en la modalidad de falsa luz. Nos sigue diciendo el Tribunal Supremo que otras personas observaron el intercambio y de que no se trataba de una foto de una persona que gozara de amplio reconocimiento en Puerto Rico, que bien pudo haber sido cualquier otro miembro de la comunidad estrechándole la mano. Y yo ahí pues como que también tengo que diferir del Tribunal Supremo, porque yo tengo la impresión de que esto fue perfectamente hecho a propósito, porque aquí el Tribunal Supremo da a entender como que fue una situación casual, pero yo tengo mis serias reservas de que esto haya sido una situación casual. Y entonces el Tribunal Supremo pasa a distinguir a Colón versus Romero, porque dice que la situación no era una de accesoriedad, en otras palabras, que según el Tribunal Supremo, en la foto, en la imagen del pasquín, este caballero era una figura accesoria y por lo tanto la figura principal era Rosselló y por lo tanto, siendo accesorio, tiene una menor expectativa de intimidad que versus el derecho a la libre expresión política, ¿ok? Así que pues distinguen a Colón versus Romero. Yo, si hubiera sido juez del Supremo, yo hubiera abogado por revocar a Colón versus Romero, pero yo no estaba allí. Y establece que también reconoce, es un caso interesante porque reconoce también una función práctica. Miren, si se reconoce una causa de acción en un caso como el de epígrafe, dice el Tribunal Supremo, estaríamos imponiendo a los aspirantes políticos la obligación excesivamente onerosa de obtener un relevo de cada persona cuya foto aparezca publicada como parte de su campaña. En otras palabras, para mí esto es un factor fundamental, porque recuerden, los jueces del Tribunal Supremo también son miembros o tienen sus propias creencias políticas, y entonces imagínense. Si nosotros establecemos que el PNP va a ser penalizado por tomar esa foto, pues entonces hay que aplicarle a todos los otros partidos la misma vara. Y para evitar esa situación y para que se permita la espontaneidad en las campañas políticas, por eso es que se permite este tipo de fotos, porque si no, de lo contrario, como ya les digo, estarían todos los candidatos teniendo que obtener un relevo de cada persona cuya foto aparezca publicada como parte de la campaña política. Y eso haría imposible las campañas políticas. Así que en ese sentido hay una consideración práctica del Tribunal Supremo de Puerto Rico y finalmente nos dice el Tribunal Supremo que resolvemos que los hechos específicos ante nos justifican que la libertad de expresión del entonces candidato a la gobernación prevalezca sobre la leve intromisión en la intimidad que pudo haber sufrido Bonilla Medina. Noten este lenguaje cuidadoso de parte del Tribunal Supremo que tiende a minimizar el derecho a la intimidad del demandante en su vertiente de la violación por una falsa luz, porque a mí me parece totalmente claro y evidente que estamos ante un caso de falsa luz, independientemente de lo que se pueda pensar, pero se adjetiva con la palabra leve intromisión que pudo haber sufrido Bonilla Medina. Noten cómo se utiliza, en vez de utilizar un lenguaje más firme, más decidido de que, mira, aquí hubo una violación del derecho a la intimidad en su vertiente de falsa luz, pero se minimiza como que fue una leve intromisión en la intimidad. Noten, sin embargo, que por lo menos el Tribunal Supremo reconoce que aún aquí en la calle, a la vista de todos, este caballero tenía una expectativa de intimidad. Lo que pasa es que es más leve, por utilizar la expresión, porque está ante el público, pero sigue teniendo una expectativa de intimidad, aunque sea a la vista del público. Pero como su intimidad era menor, se le da mayor preeminencia al derecho a la libertad de expresión, contrario al caso de Ela versus Hermandad, el del piquete que vimos frente a la casa, en la que el Tribunal Supremo resuelve que ahí el derecho a la intimidad va a prevalecer sobre el derecho a la libertad de expresión. Porque, y esto es una de las lecciones más importantes del webinar,
Y es que, o sea, noten, en este tipo de circunstancias los tribunales están teniendo que sopesar dos derechos constitucionales de igual jerarquía. No se trata de un derecho constitucional versus otro estatutario. No, son dos derechos que tienen la misma jerarquía, el derecho a la intimidad por un lado versus el derecho a la libertad de expresión por el otro. Y entonces el tribunal, dependiendo de los hechos que tiene ante sí, va a decidir cuál de los dos prevalece debido a las circunstancias presentes. Así que en ese sentido es que es importante que los tribunales sopesen. Ahora bien, con respecto a la modalidad 2 y la 3 del derecho a la intimidad, datos embarazosos y humillantes, yo les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes ahora casos en los que puede que ambas modalidades estén presentes. Y es lo interesante porque por norma general una excluye a la otra, porque si son datos embarazosos, se supone que son verdaderos, y si es falsa luz, se supone que es una falsedad, pero voy a mostrarles situaciones en las que puede haber ambas modalidades presentes, a pesar de que son contradictorias entre sí como norma general. Y para ello les voy a compartir un caso que llegó ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un programa que tenía comediante Raymond Arrieta, que se llamaba Qué Vacilón, y uno de sus personajes era el payaso Trompetilla. Pues ese programa Qué Vacilón, además, tenía una sección donde, para hacer reír a la gente, donde se difundía una fotografía en la cual aparecía la cara de uno de los codemandantes. ¿Qué pasa? El codemandante cuya cara aparecía era el de un menor de edad, y a este joven de nombre Ángel de Fonseca Rivera, noten de entrada, noten que se utiliza su nombre completo a pesar de ser un menor de edad, porque aquí nuevamente aquí no está involucrada la ley de menores. Aquí el menor es una víctima de los eventos y por lo tanto podemos utilizar su nombre para identificarlo, como si fuera una persona adulta. ¿Ok? Pero que en este caso de este menor de edad se sobrepuso su cara. Alguien había enviado una fotografía de la cara del niño y fue sobrepuesta en el cuerpo de una mujer en traje de baño sin la autorización de los demandantes. En otras palabras, sobre la imagen de una mujer en traje de baño. ¿Qué pasa? Esta difusión se hizo como parte de un concurso, entre comillas, titulado Buscando la Loca Perdida, donde se difundía la fotografía llevado a cabo y así se hacían bromas y chistes. ¿Ok? Y aquí nos tenemos que detener un segundo, porque en el Puerto Rico de finales del siglo XX, la palabra loca tenía varias connotaciones. Una de ellas era referirse despectivamente a miembros de la comunidad gay. ¿Ok? Por lo tanto, en estas circunstancias en las que se antepone el sexo del niño, porque es un varón, versus la imagen de una mujer, se está utilizando loca aquí para poner en duda o perspectiva o divulgar la preferencia sexual del menor. ¿Qué pasa? Este tipo de caso puede dar pie, o sea, obviamente, y parto del supuesto de que todos estamos de acuerdo, hay una expectativa de intimidad por parte de los padres y del niño. Pues, ¿qué pasa? Aquí están presentes, puede estar presente la primera modalidad, que es el derecho a estar solo, pero puede estar presente la segunda, que son los datos embarazosos humillantes, así como que puede estar presente la tercera. ¿Por qué? Porque si asumimos que es un niño al cual se le antepone el rostro de una dama, se puede estar implicando que es una falsa luz con respecto a la preferencia sexual del niño. Lo que pasa es que, por otro lado, el niño en esa edad, en esa etapa de su crecimiento, estamos hablando de un niño que debe tener entre 8 y 10 años,
probablemente no tiene su identidad sexual formada, por lo tanto es posible que si terminara escogiendo una personalidad gay y por lo tanto sería un dato verídico y por lo tanto sería un dato humillante o embarazoso para él, especialmente en el Puerto Rico de finales del siglo XX. Por lo tanto, no sabemos cuál de las dos modalidades, si la 2 o la 3 está presente, pero una de las dos debe estar, por lo menos una de las dos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Al hacerse eso, el joven fue víctima de burlas y mofas en su propia escuela, al igual que en el vecindario, y se afectaron sus relaciones familiares y sociales, así como su desempeño escolar. No es para menos. Y el caso llega hasta el Tribunal de Apelaciones, quien le impone responsabilidad al programa de Raymond Arrieta, resolviendo que no logramos entender cómo la difusión de la foto del menor bajo las circunstancias presentes es la expresión de una idea o de una opinión de interés público, porque aparentemente los demandados levantaron que esto era un asunto de interés público. Yo no me explico cómo someter a la burla a un niño con expresiones homofóbicas puede ser parte de un interés público, pero bueno. Y que máxime cuando ellos admitieron que su único interés al difundir la foto era hacer reír a la teleaudiencia. Por el contrario, resuelve el Tribunal de Apelaciones que esta foto no aportaba nada al interés de la discusión de eventos públicos y, lo más importante, tampoco se trata de una leve intromisión en la intimidad en su vertiente del derecho a la propia imagen del menor demandante. En otras palabras, que aquí puede estar presente también la cuarta modalidad del derecho a la intimidad, a base de que el propósito de utilizar la foto del menor era uno de lucro al aumentar la audiencia en el programa. O sea que noten cómo en esta situación está la 1, la primera modalidad, está la 4 y puede estar la 2 o puede estar la 3 presente en estas circunstancias. Pero que nuevamente, por eso es para que ustedes vean cómo los hechos es la piedra angular en términos de cómo se deciden los casos. Dicho ello, vamos a seguir con el tema del entretenimiento, en este caso, con otros dos personajes. Nuevamente tenemos que recurrir a la muñeca, porque aunque nos guste o no, la realidad es que la muñeca, en este caso el personaje de la Comay, llegaba a unos extremos en el uso de la libertad de expresión que generaba litigación, y es a base de la litigación que se sienta jurisprudencia. Así que por lo tanto tenemos que seguirlo utilizando en un caso que también involucró al conocido locutor, presentador y productor de televisión Héctor Marcano, en otro caso en el cual vamos a ver si se trataron de datos humillantes hechos contra la persona o si se trató de una situación de falsa luz. Y espera, que aquí pasó algo, no sé qué pasó con take back, take control, ok, parece que sin querer le di un botón que no era, me disculpan. Ok, y es que en esta situación pasa lo siguiente. En un caso que se llama Marcano versus Ramos, decidido por el Tribunal de Apelaciones en el año 2001. Y es una situación en la que se presentó una entrevista a unas damas en las cuales yo me imagino que ustedes saben que entre la Comay y el señor Héctor Marcano, pues surgieron una serie de polémicas y desacuerdos, etcétera, que llevó a una especie de guerra televisiva. Y como parte de ese conflicto mediático, en el programa Super Exclusivo se presentó una entrevista en la cual se hicieron unas alegaciones de que el hijo menor de Héctor Marcano no era hijo biológico del señor Marcano, sino por el contrario,
de una persona que tenía el apodo de Nachito, don Ignacio Marcano Cosme, y que por lo tanto se estaba poniendo en duda la paternidad del hijo menor de Héctor Marcano, en este caso de un niño que era probablemente debía tener 1 o 2 años de edad, y se estaba poniendo en duda la paternidad. En el programa de Super Exclusivo no se presentaron fotografías del menor, pero sí se anticipó que se iban a pasar al día siguiente declaraciones del presunto padre del hijo menor de Héctor Marcano y del propio y del padre, presunto padre, valga la redundancia, y que también se iban a mostrar fotografías y videos. Héctor Marcano y su esposa reaccionaron inmediatamente y presentaron un recurso ante el tribunal para impedir la presentación del video. Y entonces, pues aquí nos tenemos que detener para ver cuántas de las modalidades pueden estar presentes del derecho a la intimidad. Y aquí podría estar, noten que la primera, el derecho a estar solo, probablemente siempre va a estar presente, ¿ok? Pero el dato interesante es si está presente aquí la segunda modalidad, de que son datos humillantes, o si está presente la tercera, de que es falsa luz. Porque dependiendo de que se establezca la paternidad del hijo de Héctor Marcano, si es cierto que es hijo de esta otra persona, de Marcano, del supuesto Nachito, pues entonces estaremos hablando de datos humillantes con respecto al señor Marcano. Pero si resulta que el señor Marcano sí era el papá, entonces estaríamos hablando de una falsa luz lanzada contra su persona y contra su esposa particularmente. Así que este es otro tipo de casos de que dependiendo de cuáles son los hechos que le llevemos al tribunal, puede ser la segunda modalidad o puede ser la tercera. Pero también podríamos decir, uno podría alegar que está presente la cuarta modalidad porque hay una apropiación de una imagen con un interés monetario. Así que, dicho ello, el caso prosiguió y el Tribunal de Apelaciones falla a favor de la muñeca y desestima la demanda de Héctor Marcano. Y aquí tienen en pantalla la razón legal por la cual el tribunal desestimó la demanda, y era porque alegaba que ello constituía una censura previa y permanente, y que por tratarse de una censura previa no procedía. De ustedes que hayan tomado mi webinar sobre libertad de expresión, probablemente ya sepan que la censura previa es prácticamente imposible de conseguir, salvo contadas excepciones, y el Tribunal de Apelaciones resolvió que esto era una censura previa. A mí en lo personal no me convence este argumento, porque no están presentes las circunstancias que justifican la censura previa, porque la censura previa, valga la redundancia, solo se concede en situaciones de guerra o cuando se van a publicar escenas obscenas, de obscenidad o pornografía, o cuando se van a publicar expresiones arengando o propiciando actos de violencia contra el gobierno. Y estas circunstancias no están presentes aquí. Pero el Tribunal de Apelaciones utilizó este argumento legal. Yo sí entiendo que el Tribunal de Apelaciones desestimó por este argumento práctico que ahora tienen en pantalla y que vamos a leer completo. El señor Héctor Marcano es una figura pública con poder de convocatoria que utilizó su programa de televisión para reaccionar y desmentir las imputaciones que se le habían hecho en el programa Super Exclusivo de Televicentro. ¿Ok? Y que el señor Marcano participó también en el programa Ahora Podemos Hablar, de 1 hora de duración, que fue dedicado en su totalidad al tema en cuestión, donde éste pudo expresar su sentir sobre la situación y donde éste pudo motu propio, y donde este motu propio mostró fotografías de él con la señora Wanda Hernández y fotografías de él con todos sus hijos. En otras palabras, que el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones,
tuvo en cuenta la conducta extrajudicial del demandante. Y el problema es que cuando usted va al tribunal, usted no puede pedir un remedio al foro mientras usted adopta una postura contraria. Usted no puede pedir al tribunal evitar que un medio informativo se exprese sobre un tema al mismo tiempo que usted en su propio programa lo hace y luego va a otro programa de televisión durante una hora completa a hablar de sus hijos y a mostrar fotografías de ellos y de toda la situación. ¿Okay? En otras palabras, para mí esta es, se supo, contestando la pregunta de Alex Xavier, no sabemos. Eso queda en un velo de misterio, porque como el caso se terminó ahí, lo que sí yo sé es que la Comay se abstuvo de presentar los programas subsiguientes porque esta situación le causó un susto al canal y decidieron que no iba a seguirse presentando este reportaje. Así que el asunto murió, hasta donde yo sé, murió ahí. Pero como ya les digo, el tribunal concluye de que, miren, es decir, al enseñar fotografías de su familia y hablar sobre esta por sus propias actuaciones, el señor Marcano renunció a la intimidad de él y de su familia. O sea que esto es un aspecto también fundamental del derecho a la intimidad, que como ya vimos en el caso de López Tristani, o sea, usted puede tener la expectativa de intimidad, o usted puede que le violen una o más de las causales del derecho a la intimidad y aún así por su comportamiento usted puede renunciar a su causa de acción. Su derecho a la intimidad usted lo puede contratar, como pasó en el caso de López Tristani, de que la dama renuncia al video donde ella aparece sosteniendo relaciones adúlteras a cambio de que no se utilicen otros procedimientos. O sea que usted también puede renunciar a su derecho a la intimidad a base de su comportamiento. Y entonces, pues, de lo más trágico de este asunto es que el señor Marcano no solamente renunció a su intimidad, sino que también renunció a la intimidad de su propia familia. O sea, y en este sentido es un caso triste, porque con tal de mantenerse, o sea, llevar la batalla, en vez de canalizar los procedimientos mediante el tribunal y garantizarse un espacio de intimidad, se van y litigan ante los medios informativos con la consecuencia de que no solamente pierden el caso judicial, sino que también terminan renunciando trágicamente al derecho que su familia entera tenía a la intimidad, incluyendo al menor de edad, víctima inocente de todo este conflicto mediático. ¿Ok? Dicho ello, ya hemos visto las primeras tres modalidades. Vamos a pasar a continuación a la cuarta. Ajá. Pregunta ella porque su abogado no le advirtió. Jessica, no sabemos si el abogado se lo... Es posible que el abogado se lo haya advertido. Lo que pasa es que... Déjame ver cómo lo pongo. Las personas que están en los medios informativos, el estar en un medio informativo conlleva un poder enorme. Uno tener un micrófono ante sí conlleva un poder enorme en términos de que uno puede referirse a terceras personas sin que las terceras personas podamos responderle porque no tenemos acceso a los medios informativos. Y en este tipo de circunstancias aparentemente es muy difícil evitar la tentación de que en vez de ser disciplinado y mantenerse viendo el caso en el tribunal, como yo también tengo un medio informativo, le voy a responder al fuego con el mismo fuego con el cual me disparan. La realidad es que a nivel del tribunal de instancia, Marcano había conseguido el injunction para paralizar la transmisión del programa super exclusivo y el tribunal de apelaciones revoca, pero yo tengo la sospecha de que si el señor Marcano no se hubiera ido en Media Tour como hizo, si hubiera evitado presentar a su propio hijo en fotografías, lo que no había hecho ni siquiera su adversario,
Si no hubiera hecho eso, es probable que hubiera ganado el caso a nivel del Tribunal de Apelaciones incluso. Lo que pasa es que por eso es que, o sea, y esa es una realidad también, o sea, cuando usted va ante el tribunal, usted tiene que mantener una conducta consistente. Dice, pregunta Jessica, en otros casos. Rita, si me puede leer la pregunta Jessica, porque solamente me apareció Sí. una porción. Ah. Sí, ella dice que por qué su abogado la advirtió y después pone, en otros casos los abogados le recomiendan no hablar con nadie sobre el caso y hubiera ganado. Bueno, de hecho, yo soy de esa escuela porque yo aprendí en el campo de la difamación y de la libertad de expresión de que uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, porque el problema es que una vez tú te expresas, esa expresión se convierte en prueba potencialmente contraria y los adversarios la pueden utilizar en contra de uno. Así que, como dice otro refrán, calladito te ves más bonito. Y entonces por eso es que ustedes ven que en muchos casos representantes legales de personas instruyen a sus clientes a que no hablen y entonces usualmente o nadie habla o es el representante legal quien habla. Lo que pasa es que por otro lado, los clientes son los clientes y por experiencia algunos clientes son difíciles de ejercer autocontrol por más que el abogado le insista y le suplique incluso que sea disciplinado a la hora de litigar. Porque el problema entonces es que muchos clientes, como tienen acceso a los medios de comunicación, ceden a la tentación de utilizar ese foro sin saber o a pesar de saber de que eso le puede causar un daño en el foro judicial, como ciertamente fue el resultado del caso de Héctor Marcano. Espero, Jessica, que eso haya contestado las interrogantes. ¿Hay alguna otra, Rita, antes de continuar? No, no hay ninguna otra pregunta, licenciado. Ok, pues continuamos entonces ya con esta parte final, porque voy a hablarles muy por encima del cuarto derecho, de la cuarta modalidad, que es el derecho a la imagen, del derecho a la propia imagen. Esta es la cuarta modalidad, que como ya les digo, o sea, la idea mía original era incluir las cuatro modalidades y hablar de ellas extensamente, pero el problema es que la cuarta, como ya digo, es una bestia distinta y es tan extensa la jurisprudencia y las leyes y es tan y tan importante que era imposible incluirla y de hecho tengo un webinar que le dedico 2 horas completas a ese tema y pues, pero vamos a hablar aquí nuevamente, como yo les digo, repasando, ya hemos visto en qué consiste la primera modalidad, que es la intromisión en asuntos privados, la segunda modalidad, que es la divulgación de datos embarazosos sobre una persona, la tercera modalidad, que es colocar por el contrario a la persona en una falsa luz ante el ojo público, y la cuarta modalidad, que es la que vamos a hablar ahora, que es la apropiación para beneficio de un tercero del nombre o de la imagen de la persona. Y en esta cuarta modalidad, como ya les digo, el factor fundamental que siempre va a estar presente es que es el afán de lucro, porque siempre es para beneficio de el demandado. Y en este sentido, el caso que genera toda esta discusión es uno relacionado con un artista de circo que se llamó Hugo Sacchini y que tenía un espectáculo que se llamaba La Mala Humana, y es un espectáculo que dio lugar a un caso que se llama Sacchini versus Scripps Howard del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Como digo, Hugo Sacchini tenía su espectáculo por el cual cobraba para que personas que quisieran ver el espectáculo pues lo pudieran presenciar, pero que un día, mientras hacía este espectáculo que dura aproximadamente 15 segundos y que conllevaba que él arriesgara su pellejo volando 200 pies de distancia desde un cañón hasta caer en una red, pues surgió
que un día un reportero de Scripps Howard, de la empresa Scripps Howard, presenció el espectáculo y tenía una cámara para grabarlo, pero el Sacchini se dio cuenta y le pidió que no lo hiciera específicamente. Y el reportero pues aceptó no hacerlo. Pero el reportero, por instrucciones de los productores del programa, volvió al día siguiente y grabó el espectáculo completo sin que Sacchini se diera cuenta. ¿Ok? Era un clip que duraba aproximadamente 15 segundos y fue mostrado en el noticiario esa noche con comentarios favorables, como para dorarle la píldora a Sacchini, pero eso no le gustó al artista, demandó al medio informativo. El caso llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien falló a favor de Sacchini. Y este caso es uno que yo toco también en el webinar de libertad de expresión, porque es el caso que reconoce que los programas de entretenimiento tienen protección constitucional de primera enmienda, al igual que los programas noticiosos. Porque ¿qué pasa? Sacchini, uno de los argumentos que levantó sus abogados es que lo que había hecho Scripps Howard era presentar su hazaña en una sección de entretenimiento que no era propiamente noticiosa y que por lo tanto debía merecer menos protección para la empresa periodística. Pero el Tribunal Supremo, como ya le digo, resolvió que no, que por el contrario, que el entretenimiento tiene protección constitucional y que incluso el entretenimiento puede ser tan importante como las noticias que se presentan en un programa de medios informativos. Así que ese argumento Sacchini lo perdió, pero el que sí ganó es que no importa dónde se tirara la raya en este tipo de situación, la prensa no tiene inmunidad para divulgar un espectáculo completo sin el consentimiento del participante. De aquí es que surge lo que se conoce como el derecho a la publicidad, right of publicity, que en Puerto Rico adquiere el nombre del derecho a la propia imagen, que es lo que va a ser objeto del próximo webinar. Entonces, nos dice también el Tribunal Supremo, la Constitución no previene a los estados de requerirle a los medios informativos compensar a demandantes por publicar sus actos, que de la misma forma que no permite a los medios informativos violar un copyright para publicar un trabajo que tenga ese tipo de protección. ¿Qué significa esto? Miren, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que hace es que equipara el derecho de autor o de copyright con el derecho a la propia imagen y dice, miren, los medios informativos no pueden estar violando un derecho de copyright, porque les va a conllevar un pleito y tener que compensar al autor de la obra. De la misma forma, van a tener que hacer lo mismo, compensar al autor de un acto, porque esto es parte de la personalidad de Hugo Sacchini, y como es parte de su personalidad, el medio informativo estaba devengando un beneficio económico a base de la violación de ese principio. En otras palabras, que incluso en estas circunstancias, aunque era un espectáculo, Hugo Sacchini tenía una expectativa de intimidad. ¿En qué consistía la expectativa de intimidad? De que nadie iba a estar presentando su espectáculo en video fuera del circo. Y como él tiene esa expectativa de intimidad, tiene el derecho de ejercer la cuarta modalidad del derecho a la propia imagen, ¿cuál es? Evitar que las personas se apropien de su personalidad para beneficio ajeno. O sea que, en resumen, ya para ir recogiendo vela,
tenemos 4 tipos de derecho a la intimidad. Ustedes tienen que crear conciencia y protegerlo. De hecho, yo en el curso que yo ofrezco de legislación de medios, yo lo recalco a mis estudiantes, muchos de los cuales tienen inclinaciones artísticas, de que es bien importante que cobren conciencia, no solamente de proteger estas cuatro variantes del derecho a la libertad de expresión, a la intimidad, sino de evitar incurrir en violaciones, porque el problema que usted va a tener no es que usted va a tener a usted no solamente lo van a demandar por una causa de acción, lo pueden demandar por 2, lo pueden demandar por 3 o incluso por 4 reclamaciones distintas, por cada una de las cuales usted podría estar respondiendo independientemente. Y como verán, en el caso de la cuarta modalidad, las consecuencias económicas pueden ser catastróficas para un demandado dependiendo de los hechos del caso. Así que, dicho ello, pues, conclusión, el derecho a la intimidad, al igual que otras prerrogativas propietarias de carácter privado, representa un reto al derecho a la libre expresión. Los tribunales procuran conciliar estos derechos por vía de adjudicaciones caso a caso, porque nuevamente le digo, estamos en confrontación de 2 derechos constitucionales. Por lo tanto, uno no puede saber automáticamente, uno no puede ir al tribunal asumiendo que porque yo tengo el derecho constitucional de libertad de expresión voy a prevalecer, o porque tengo el derecho constitucional a la intimidad voy a prevalecer, sino que dependiendo de lo que yo le demuestre al tribunal, voy a prevalecer, como que puedo perder el caso o puedo tener que llegar a una transacción en términos de ceder algo a cambio de algo, como le pasó a la señora Maldonado Marrero, con su entonces esposo, que tuvo que ceder parte de su derecho a la intimidad a cambio de que no se presentara el video. Y como pudo haber evitado el señor Héctor Marcano, si en vez de ceder a la tentación de acudir a los medios informativos, hubiera continuado llevando su caso disciplinadamente ante el tribunal de primera instancia. Por lo tanto, los tribunales procuran conciliar estos derechos por vía de adjudicaciones caso a caso, que en ocasiones pueden involucrar fuertes intereses económicos y hasta políticos, como vimos en el caso de Bonilla Medina versus Partido Nuevo Progresista. Bueno, y hasta aquí llegó. Esta es la conclusión. Quisiera ver si ahora hay alguna duda o pregunta. Tenemos unos minutos que podemos aprovechar. Así que si me pueden dejar saber, estoy mirando a ver si hay alguna duda o pregunta. Y si Rita puede verificar, aparentemente no la hay. Sí, no hay ninguna por el momento, pero si alguien tiene alguna pregunta, puede ponerla en el chat o si quiere levantar su mano virtual, le podemos habilitar el micrófono para que la haga. Exacto, así que si alguien quiere aprovechar cualquier duda o pregunta, no se queden con inquietudes. Si hay algo más que quieran aclarar, lo pueden hacer. Este es el momento. O aparentemente quedó todo tan claro que no hay dudas. No veo, por lo menos no veo ninguna pregunta nueva, ni Ajá. tampoco nadie ha levantado. Suam Delgado dice, gracias, nos vemos. El derecho a la intimidad en sus diversas facetas, cómo protegerlo. Ok. Era más bien una despedida. Ajá. Muy interesante. Gracias, Sheila, por las expresiones. Pues bueno, mira, aparentemente hay alguien que levantó la mano. Gracias por las expresiones. Ajá. Hola, sí, buenas Sí. tardes. Saludos. Solamente quería hacer un comentario en cuestión del último planteamiento que usted presenta del show del circo. Yo me imagino Ajá. que eso al día de hoy ha cambiado porque tenemos los diferentes conciertos y tenemos, pues le pongo de ejemplo en los conciertos que se dan como el de Bad Bunny.
que ya todo el mundo comparte por las redes todo lo que está pasando en el concierto y pues uno, como quien dice, uno ve el programa completo, el show completo, sin haber sido partícipe de esto, sin haber pagado la taquilla por estar allí, por ejemplo, en el Choliseo. Sí, lo que pasa es que hay algunas circunstancias particulares, porque en el caso de actividades, presentaciones artísticas y deportivas, la ley de la propia imagen de Puerto Rico las exceptúa de que no se puede reclamar por el derecho a la propia imagen en esas circunstancias. Y eso es parte de lo que sería el próximo webinar. Y también lo que pasa es que muchas veces los artistas lo toleran porque eso les da promoción a través de las redes sociales. Recuérdense, el caso de Sakini se resolvió hace 40 o 50 años atrás, cuando no había las redes sociales, sino que era un círculo cerrado, y entonces yo tengo que proteger porque la gente solamente está pagando cuando entra a mi espectáculo. Pero hoy en día no, esa dinámica ha cambiado, Sí, pero por sí es eso. una buena observación. Sí. Ok, eso era todo. Ok, pues Gracias. muchas gracias, muy buena observación. Excelente. Gracias a usted. Ajá, Rita, ¿hay alguien más? Sí, sí, dice Maribel Torre, me gustaría que repitiera el taller que usted dio el semestre pasado acerca del tema de la difamación. Ok, ese se dio también este semestre, pues eso depende de que sea, me quiera volver a traer. Así que estén pendientes. Ya le envié un email, licenciado, Ok. al respecto. Sí, ok. Sí. Rita, quisiera aprovechar para aclarar que hubo un error en la promoción, porque pusieron el mismo nombre. El webinar del jueves es el de la cuarta modalidad, el del derecho a la propia imagen, porque es que se puso el título, el derecho a la intimidad nuevamente. Ok. Pero la descripción estaba correcta, para que lo sepan los que quieran participar de ese también. Ok, buenos días y buen provecho para todos, que sigan bien.